y estamos siguiendo la encíclica del Papa León XIII, del gran Papa León XIII, escrita en 1894, llamada Iucunda Semper, en donde el Papa habla de las conveniencias y de la necesidad de rezar el Santo Rosario. Es la tercera encíclica que estamos viendo del Papa en relación con el Santo Rosario, y escribió 8 encíclicas. Bien, el Papa había dado ya algunos argumentos que yo he dicho el día de ayer. En lo que corresponde al día de hoy, sigo entonces con el curso de esta encíclica. El Papa entonces va a decir de que aquella persona o aquel grupo de personas que rezan el rosario, imposible que no se muevan al fervor. Si el rosario es una oración tan particular en la Iglesia, tan querida y pedida por la Virgen, tan poderosa en las circunstancias que nos mencionó, ya sea en la primera encíclica que vimos, como en el resto de los datos que nos ha dado el Papa, debemos de decir de que el rosario, al no ser cualquier oración, sino una oración efectiva, herramienta eficaz para que consigamos las gracias que Dios nos puede enviar, debemos de decir de que es imposible que el que reza el rosario no pueda tener un alma fervorosa. O sea que el rosario lleva a los cristianos a enfervorizar el corazón y nos arrebata el alma, dice, porque lo que hace es que nosotros nos introduzcamos en los misterios de la vida del Señor. A partir del rosario vemos cómo no solamente el Señor hizo obras grandes, sino que hizo obras grandes en María, y cómo asoció a la Virgen María. Por eso eso es lo importante, cómo asoció a la Virgen María en la obra de la redención. Y se asoció, Dios es tan bueno que asoció a esta santa mujer, que siendo Él Dios y ella solamente un ser humano, la asoció tan sin medida a la obra de la redención, pues también a mí me asocia a esa obra de la redención. Entonces en el rosario no solamente contemplo el misterio de Jesús, desencarnado de nuestra realidad, de nuestra vida, de nuestra existencia. Lo vemos el misterio en relación con María, porque mientras vamos contemplando el misterio vamos rezando las Ave Marías. Y eso también llega a nuestra propia vida, porque ese misterio de Dios que se hizo efectivo y se relacionó tanto con María, también se relaciona conmigo, porque fue por mí que Jesús se encarnó en el seno virginal de María, en los misterios de gozo. Fue por mí que Jesucristo fue alabado y saltó de júbilo en el seno de la prima Isabel, con Juan el Bautista, y que Isabel prorrumpió ese canto tan bonito, ese himno tan bonito, ¿no? ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? Y María Santísima cantó un himno más grande y hermoso como es el Magníficat. Y es por mí que Jesucristo nació, y por mí que fue presentado en el templo, y por mí que Jesucristo, extraviado en Jerusalén, me dice también a mí que hemos de dedicarnos a los asuntos del Padre Celestial. Y así con los misterios de dolor, y así con los misterios de gloria, María, asociada al misterio de la cruz, al misterio de la redención, también nos permite a nosotros ver cómo Dios nos asocia a nosotros. O sea, difícilmente que el que reza el Santo Rosario no pueda quedar enfervorizado. Tendría que ser una persona que lo reza de manera trivial, ¿no? De manera superficial. Segundo elemento importante que dice el Papa acerca del rosario: el rosario lleva a los cristianos a tener gran confianza en la misericordia de Dios. El rosario es una oración tan hermosa que al darnos a nosotros la posibilidad de vivir en unión, ¿no? De estar en unión con María, la Madre de Jesús, hace que empecemos a tener confianza, esa misma confianza que ella manifestó tener toda su vida en Cristo. Hace que nosotros también tengamos confianza en el Señor. El Señor hizo obras grandes en ella y también puede hacer grandes obras en nosotros. Y entonces en la gran confianza que llevó a los santos, como por ejemplo a San Bernardo, que le hizo escribir esta oración tan bonita como el acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se oyó decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorado vuestro auxilio y reclamado vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Gran confianza. El que se acerca a la Virgen en el rezo del Santo Rosario aprende a tener confianza en Dios,
cuál fue la gran confianza que tuvo ella en la misericordia y en el amor de Dios. Pero estos otros dos argumentos son realmente hermosísimos y nos ayudan muchísimo a crecer en vida espiritual. María Santísima, que es la que recepciona nuestras oraciones, porque rezamos el Padre Nuestro, contemplamos el misterio de Cristo y después rezamos las Ave Marías. María Santísima, al ver nuestra oración, se da cuenta que la oración, claro, a menos que nosotros no tengamos devoción y estemos rezando el rosario sin amor, sin deseo de santificarnos, y solamente sea una oración rutinal, parodiada, evidentemente no hablamos de eso, un rosario que rezamos bien rezado, hace que María Santísima vea, por un lado, que nosotros al decir Padre Nuestro estamos dándole a Dios Todopoderoso el lugar que tiene. Por eso el rosario, lejos de ser una oración que nos aleja de Dios para centrarnos en María, es todo lo contrario. Es una oración que nos centra en el Padre Celestial. Viendo entonces que el cristiano reza el Padre Nuestro y después le pide a María Santísima durante 10 Ave Marías, contemplando los misterios de Dios, que Dios le manifieste misericordia, María Santísima toma el lugar del que está rezando e implora por el que está rezando. Se acerca a ella entonces a la bondad del Padre Celestial y ella reza no solamente con sus hijos, sino que reza por sus hijos. Entonces, al darle honra a la Virgen, le estamos dando gloria al Padre. Al hablarle al Padre Celestial y al pedirle Padre Nuestro con todas esas peticiones, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, etc., y después rezarle a la Virgen María, le estamos diciendo a la Virgen, le estamos suplicando a María con toda humildad que ella se sirva llevar nuestra oración al Padre Celestial. Por eso es que cada misterio del rosario comienza con un Padre Nuestro y no sin él. Imploramos entonces a la Virgen con toda realidad de nuestra indignidad y con toda humildad le pedimos a ella que suplique a Dios por nosotros. Por eso decíamos ayer, tantas veces repetimos las Ave Marías, cuantas veces queremos que María suplique al Padre por nosotros, suplique a su Hijo por nosotros. Así entonces, en el rosario, nuestra alma glorifica al Señor, como dijo la Virgen María, ¿no? Proclama mi alma la grandeza del Señor. En el rosario nosotros también proclamamos la gloria del Señor y pedimos con gran piedad nos tenga misericordia con el Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro unido al rosario se convierte después en la oración de María sobre nosotros, es decir, el compromiso que María asume de pedirle a Dios por nosotros. Por eso es que cuando siempre le decimos a la Virgen, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ¿no? Así entonces el rosario es una oración espléndida. Y yo les aseguro, ¿no? Si alguna persona ha perdido el fervor, si alguna persona perdió la fe, perdió el sentido de la vida cristiana, perdió su devoción, si reza el rosario con seriedad, si reza el rosario todos los días con piedad, si una persona desvarió de su vida cristiana, es decir, se apartó de la fe católica, se apartó de la confesión de sus pecados, dejó de ir al sacramento de la penitencia, dejó de recibir la Eucaristía, se apartó de la fe, pero reza el rosario todos los días, no pasará mucho tiempo en que esa persona, con la intercesión poderosa, efectiva y eficiente de la Virgen María, alcanzará nuevamente el sendero que lleva a Jesús. Lo digo por ciencia y lo digo por experiencia. Ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorado vuestra asistencia y reclamado vuestro socorro, haya sido abandonado de Dios. Por eso, tan importante, tan imprescindible, tan esencial es para nosotros el rezo diario del Santo Rosario. El Papa, cuando escribía estas encíclicas, les digo, de la encíclica pasada que hemos estado atendiendo, el Papa decía, recen el rosario. En este octubre que viene, hagan todas, con todas las ceremonias y con toda la fuerza, con toda la devoción, el octubre de María, recen el Santo Rosario, denle toda la honra a la Virgen, porque darle honra a la Virgen es darle honra a Dios, principalmente en este tiempo en que estamos
en una situación tan crítica y difícil. Ese tiempo fue un tiempo en el que hubo una peste, el cólera que había afectado Francia, estaba llegando a Italia. Y el Papa pidió que los cristianos rezáramos el rosario en ese tiempo para que la peste se termine. La Virgen ha hecho maravillas cuando rezan el rosario. Lamentablemente hoy día estamos siempre tras la Pfizer y tras la AstraZeneca y tras la Moderna y tras la Sinopharm, pero no tras el rosario. Y entonces el hombre quiere salvar su pellejo, pero no quiere salvar su alma. El hombre quiere seguir viviendo, pero para tener una vida sin sentido. En cambio, si rezamos el rosario, sin dejar de lado lo propio de nuestra salud, María Santísima continuamente vela por nosotros y nos da el sentido concreto de la vida. Necesitamos tener más cristianos que recemos el rosario diariamente. No es una oración para solamente algunos. La Virgen ha pedido que lo recemos. El magisterio de la Iglesia nos ha pedido continuamente que lo recemos. No seamos sordos. Ay, si pudiese con estas homilías conseguir que 10, que 15, que 20 recemos un poco más el rosario. Cuánto bien haríamos a la Iglesia, cuánto bien haríamos a nuestra sociedad dividida, polarizada, enemistada, violentamente confundida. Cuánto bien haríamos a nuestra sociedad. Por eso supliquemos a la Virgencita nos conceda la gracia de aprender a rezar el rosario todos los días con gran piedad, con gran amor. No está desahuciado de la salvación eterna quien reza el Santo Rosario y por quien se reza el Santo Rosario.